Muy buenas, León, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, saludos a todos y un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Igualmente, nosotros todo el mundo que se llama León es bienvenido. Sé que Muy bien. eres tocayo del canal. Al Zaragoza se le llama el León, así que sepas Lo que sé, eres lo sé. un zaragocista en México. Te llamábamos porque jugamos contra el Leganés este fin de semana y el Leganés es el equipo del que llegó Sabin Merino en el mercado de invierno de la temporada anterior. No logró bueno, pues apenas influir en sus 6 meses como zaragocista. Se le buscó una salida durante el pasado verano y se le encontró en el Atlético de San Luis. Y con la excusa de que jugamos contra el Leganés de nuevo este fin de semana, hemos pensado, vamos a llamar a León a ver qué tal le va a Sabin, y me parece que no le va demasiado bien, ¿no, León? No, no, no. Y paréntesis, León de nombre, no de apellido, como comúnmente hay más leones de apellido. El mío es nombre propio. No, no ha podido cuajar en el fútbol mexicano. Lo cierto es que si uno se va a los números, ha jugado apenas 16 partidos, solo dos como titular, un total de 280 minutos, que si uno saca la media, pues te da poco más de 17 minutos por partido jugado. Ha hecho 2 goles, entonces ahí el promedio es una anotación cada 140 minutos en la cancha, que no sería malo en un volumen más alto de minutos, pero lo cierto es que con el técnico brasileño André Jardiné, que por cierto ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos anteriores en Tokio con la selección de Brasil, pues no ha sido ese jugador constante que a sus 31 años se pensaba que podía marcar una diferencia, ¿no? Entonces, a mí lo que me han dicho las fuentes que he consultado desde San Luis es que difícilmente van a ser válida una opción de compra, que por lo general estos son acuerdos que toma la institución matriz, que es el Atlético de Madrid, que es dueña del 51% del club mexicano, del Atlético de San Luis, y por lo tanto, si es que no hay una decisión desde el Atlético de Madrid de decir, bueno, se tienen que quedar con Sabin Merino un año más, entonces Atlético de San Luis devolverá al jugador al Madrid, ¿no? Al Atlético de Madrid, y entonces ya tendrá que ver pues cuál es su siguiente destino. Volverá al Zaragoza porque tiene contrato en vigor Ajá. hasta el 2025. Lo que sí que es cierto es que el Zaragoza y el Atlético de Madrid, bueno, pues tienen ahí unos vínculos entre ellos, y eso es lo que facilitó que esta temporada terminara en el Atlético de San Luis, como comentas. Su momento más feliz de León, lo has comentado, fue o ha sido hasta ahora, ¿no? Porque la temporada sigue abierta y Uh-huh. vigente y todo puede cambiar, pero ha sido contra el Necaxa, porque Uh-huh. al Juárez en el torneo anterior le marcó gol de penalti. En este caso fue, aunque salió en los últimos 10 minutos, pero bueno, le dio para marcar el 1-3 contra el Necaxa. Eh, por desgracia, esta transmisión está grabado, porque si no te estaríamos recuperando muchas preguntas del chat, que seguro que ahora mismo Uh-huh. están comentándolo. Por desgracia no podemos acercarte ninguna pregunta, pero bueno, ese es su momento con la camiseta del Atlético de San Luis, que además tenemos la imagen del gol, aquí está. Es su mejor momento, ¿no? Por así decirlo. Sí, indudablemente, y además viene de un error defensivo, es decir, el delantero que aprovecha la ocasión para marcar, ¿no? Como dices, el torneo anterior en México se divide en dos torneos cortos, ¿no? El Apertura, que es el que abre, digamos, la temporada futbolística de agosto a diciembre, y el Clausura, que es el que cierra ese año futbolístico de enero a mayo. Y es verdad, ¿no? Aprovecha bien en ese partido con Necaxa el error defensivo de los Rayos, y entonces hace ese gol que tiene en lo que va el torneo. Pero bueno, a mí me puse a preguntar, ¿no? Un poco cuando recibo la invitación de Javi Hernández, por qué había pasado, ¿no? Porque nosotros estamos en Ciudad de México y lo que hacemos normalmente es cubrir en el día a día los clubes como América, Cruz Azul, Pumas de la universidad, la Selección Nacional de México, Y deporte Potosí olímpico. está un poco lejos, ¿no, Leo? Sí, está como a unas 5 horas en auto, o un vuelo de 1 hora y media más o menos, ¿no? Entonces, no estamos en el día a día para observar los entrenamientos y el tener las razones del por qué André Jardiné no confía en darle más oportunidades o más minutos a Sabin. Pero lo que sí pude investigar, ¿no? Con buenas fuentes ahí en este club, es que quizá algo que no le gusta a Jardiné es que no tiene demasiado sacrificio, demasiado recorrido, o no ejerce cuando ha tenido esos minutos, normalmente de cambio, porque repito, solo 2 veces fue titular desde que llegó a México.
No ha sido ese delantero que haga la primera presión alta en la salida del rival. Entonces, si es un delantero que no es goleador, porque 2 goles es una media muy baja, y por lo tanto no es un delantero tampoco que tenga mucho sacrificio en la zona ofensiva, no es un jugador entonces que se adapte al sistema del entrenador, a lo que por lo menos el técnico quiere. Ahora, igualmente es una plantilla muy limitada, ¿no? Hoy San Luis, en México, el sistema de competencia cambiará a partir de la siguiente temporada futbolística, pero todavía el vigente es que de 18 equipos que conforman la Liga MX o la antigua Primera División, 12 de esos 18, 2/3 partes, se meten a un sistema de reclasificación, lo que llamamos repechaje, para entrar a la liguilla, que son los playoffs, ¿no? Eliminación directa, cuartos de final, semifinales, final, a ida y vuelta y un campeón, ¿no? Entonces, en este caso, si al San Luis en este momento, que ya va avanzado el torneo, más de 10 fechas, no está ni siquiera entre los 12 primeros, también te habla de que el equipo no anda bien en lo general, no es la culpa de un solo jugador, de Merino en este caso, ¿no? Pero sí preguntaba yo y decía, bueno, ¿qué pasa con él, no? ¿Por qué no tiene más oportunidades? Me decían, quizá lo ven un poco cómodo en México. O sea, tal vez Merino sabe que no se va a quedar aquí, que no tiene por qué dar, digamos, un extra, dar un más de sí, ¿no? En el terreno de juego o en los entrenamientos, porque técnicamente se le ve bien en las prácticas, pero luego a la hora de los partidos no responde con eso que se espera de él en el terreno de juego, ¿no? Y creo yo que un poco, pues pasa quizá por eso, ¿no? Por un equipo que no hace una base de jugadores que tengan una identidad con el club, que puedan decir yo pertenezco a la institución, me voy a quedar muchos años, sino que vienen a préstamo y se van o llegan como jugadores libres con contratos a veces de 6 meses o de un año y de repente no existe quizá ese sentido de pertenencia al San Luis, ¿no? Una franquicia que estaba desaparecida y que a raíz de la inversión del Atlético revivió aquí en México. Dale, Dani, porque me estoy imaginando el chat y tiene que estar contento. Sí, no, estaba yo pensando que creo que ese es uno de los peligros que tiene también incluso el Real Zaragoza, sobre todo en este periplo en segunda división, de ser un club dentro de sinergias de clubes más grandes, ¿no? No quiero ponerte en un compromiso, León, porque comentabas que la información que manejas es sobre todo de los clubes más cercanos ahí a Ciudad de México, pero quería preguntarte porque ese partido Atlético San Luis Juárez que comentaba Javi es un poco el derbi de dos delanteros de los que peor recuerdo han dejado en el Real Zaragoza en las últimas temporadas, como son Xavi Merino y el otro que es Gaby Fernández, que está en Juárez y creo que le va un poquito mejor, no sé si mucho, pero por lo menos un poquito mejor que a Xavi Merino, al menos a nivel goleador. Sí, 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 es indudable, ¿no? Digo, obviamente la afición y más, ¿no? Una afición tan metida con su equipo, tan fiel a su club como la de los zaragocistas, pues es obvio, ¿no? Que si el jugador no responde, si el jugador no deja todo en la cancha, si el jugador no al menos conquistó a la afición o la enamoró con goles, pues no le van a recordar bien, y más si es un delantero, ¿no? Aquí en México sí, le ha ido un poco mejor a Fernández con Juárez. Es un equipo un poquito más establecido, también de esas franquicias o equipos chicos, ¿no? Pequeños, sin demasiado presupuesto, en la frontera con los Estados Unidos. Tiene esa ventaja quizá del mercado México-americano, ¿no? Porque también mucha gente, mexicanos que viven del otro lado de la frontera, cruzan y tienen cierta rama económica el club y puede de repente tener un presupuesto incluso más holgado o más alto que el que tiene Atlético de San Luis. Y a lo mejor por eso ha podido consagrar un poco en este torneo, ya desde el pasado con Hernán Cristante, un exportero argentino muy reconocido en México porque ganó muchos títulos como jugador y ya como técnico viene de unos años para acá haciendo bien las cosas. Y es un equipo competitivo, el de Juárez, que tiene más orden, desde el sistema de la base, cómo juega, hasta la concreción de las jugadas en ataque, ¿no? Entonces quizá por ahí luce más, ¿no? Lo de Gaby Fernández, pero sí, o sea, si lo ponemos como el derbi de ex zaragocistas, pues no creo que la afición esté como muy feliz de verlos jugar o ni siquiera interesada en lo más mínimo. León, abusamos de tus fuentes en Potosí
y luego hablamos de dos casos más felices, ¿no? Claro. Por terminar con un buen sabor de boca, porque si no parece que estamos aquí hablando de casi un punto limpio, ¿no? Si se permite la expresión, pero en el Atlético San Luis también está un jugador que pertenece al Atlético de Madrid, por lo menos ya no está vinculado con el Real Zaragoza, pero sí que estuvo durante 6 meses cedido en el Real Zaragoza, que es el mediocentro uruguayo Sanabria. De lo que le hayas podido ver en algún partido que hayan retransmitido, que haya jugado ahí en la capital, en México DF, ¿qué sensación te causa? ¿Cómo lo ves? Aquí la verdad es que dejó buenos fogonazos, pero no terminó de establecerse, ¿no? No terminó de concretar. A ver, ¿no? Eso es importante que lo digas. Me ha tocado hacer cancha porque ESPN tiene los derechos de transmisión del Atlético de San Luis para México. No todos los partidos se hacen desde la cancha, desde San Luis. Algunos los hacemos desde estudio aquí en la Ciudad de México, pero cuando me ha tocado hacer cancha en los partidos de San Luis, yo veo a Sanabria muy bien, ¿eh? O sea, es un jugador zurdo con muchas condiciones, con muy buen golpeo de pelota, que en México sí se nota esa adaptación a quizás ciertas condiciones como el tipo de cancha, como la altitud en muchas ciudades, ¿no? A donde van y evidentemente al sudamericano o al español le cuesta porque comúnmente está acostumbrado en la mayor parte de los lugares a jugar a la altura del nivel del mar o a poca altitud. Y yo hacia Sanabria sí lo veo ya de varios torneos para acá consolidado en ese equipo de San Luis. Sobre todo creo que Jardiné, que está cumpliendo ya 2 años como entrenador, le ha sacado mucho provecho y creo yo que por ahí ha sido como pues esos casos, ¿no? Unos de éxito y otros que no lo son tanto, de apuestas que utiliza Atlético de Madrid a través de sus clubes filiales en el mundo, de ciertos jugadores que de repente a lo mejor no tienen cabida ni en el Atlético de Madrid, por supuesto, ni tampoco en ligas europeas, pero que sí puedan tener un desarrollo futbolístico en donde encuentren ya sea una adaptación al nivel de la liga, que podríamos llamar la Liga MX, si bien es una liga poderosa económicamente en lo futbolístico, yo la pondría al nivel de las segundas o terceras ligas en Europa, y por supuesto que ese futbolista se revalorice y en algún momento pueda volver a estar en el prime time, ¿no? Como es el fútbol europeo. Entonces, con el caso de Sanabria, sí lo he visto mucho más adaptado. Y ahí el olfato que te dice León, ¿crees que puede seguir en el fútbol mexicano, incluso en el Atlético San Luis, que el Atlético quizá lo quiera recuperar para tratar de hacer una venta con él? No sé si os ha llegado algún eco desde Potosí o al tiro olfato te dice algo. Sí, a mí lo que me dice es que no va a seguir mucho tiempo más en Atlético San Luis. Yo sí veo la posibilidad de una de dos, ¿no? O que la venta se haga dentro del mercado mexicano, en donde equipos con mayor poder adquisitivo, ¿no? Como pueden ser de repente Cruz Azul, Atlas, Monterrey, Tigres, se puedan llegar Santos a interesar en traerlo a sus equipos por este buen momento que vive, por este buen nivel. O número dos, que Atlético de Madrid en sí encuentre un mejor negocio regresándolo al fútbol europeo y pueda seguir su desarrollo allá, ¿no? Pero sí son futbolistas, como repito, ¿no? Llegan al club, en este caso Atlético de San Luis, les va bien, tienen un buen nivel futbolístico y de repente no se van a quedar mucho tiempo en el equipo porque el modelo de negocios está pensado y diseñado para ganar dinero a través de la compraventa de jugadores, ¿no? Y en este caso, de todo ese universo de futbolistas cuyos pases pertenecen en un porcentaje al Atlético de Madrid, puede ser entre el 50 o el 100% o incluso a veces menos, ¿no? El 30%, llegan a estos equipos filiales y entonces el modelo de negocios es eso. Te pones a jugar, brillas y te revalorizas en el mercado y de repente venimos nuevamente con una venta, ¿no? Pues a ver qué ocurre con Sanabria. Vamos a hablar un poco del pasado, León, y así recuperamos algo la sonrisa. Te hemos preparado la gente. Eso es, vamos a reconfortarnos un poco. Pablo, te hemos preparado un juego. A ver si te suena este futbolista. ¿Te acuerdas de él? Sí, bueno, yo... espera, León. Que es el... ya, perdón. Sí, lo que pasa es que no te voy a decir quién es. Estaba concursando Pablo. Sí, no, pero me suena muchísimo, pero no caigo ahora. Pues no te preocupes. Échame una mano. Este es Darío Franco, que se fue del Real Zaragoza en el año 97,
después de, bueno, pues de tener una irrupción muy importante a principios de los 90, estropear un poco el inicio de su carrera con esa lesión grave que tuvo en la Copa América que le impidió llegar al Mundial del 94. El zaragocismo tiene la impresión de que se retiró prematuramente y, sin embargo, hizo una carrera en México tremenda. Jugó 2 temporadas en el Atlas de Guadalajara. Aquí está, por ejemplo, una foto de aquella época. Y luego jugó 7 años, León, en los Monarcas de Morelia, retirándose allí y pasándose luego entrenador, ¿no? Sí, mira, es muy interesante que lo cuentes porque es una gran carrera. Primero, decir que era un defensor férreo, ¿no? Por lo menos en los pocos años que yo recuerdo, ¿no? De mi niñez, de haberlo visto jugar, mi adolescencia, lo recuerdo siempre como un defensa muy fuerte, con un tremendo juego aéreo, con una marca que era asfixiante para los delanteros contrarios y además un zaguero con mucho gol, porque comúnmente a pelota parada o incluso cuando había jugadas en donde su equipo atacaba con muchas unidades, él acababa muchas veces en la ocasión de gol con un buen remate a portería y con goles, por supuesto, ¿no? Entonces, Darío Franco, que además participa en la selección de Argentina en esos años, ¿no? Como entre el 90 y el 93, 94, que igual más allá de esa lesión termina saliendo campeón de la Copa América del 93 contra Argentina, y la recordamos bien los mexicanos porque fue la primera invitación que le hizo la Conmebol a México a para Ecuador, jugar en la Copa Ecuador América. Fue, ¿no? Me parece, esa Copa fue América. En Ecuador, y México tiene una destacadísima actuación, pasando primero la fase de grupos, luego la ronda de eliminación, llega hasta la final, juega con Argentina, toma la ventaja en ese partido contra Argentina, y luego con un gol de Benjamín Galindo de penalti, y después Gabriel Batistuta y la albiceleste pues le da la vuelta rápido y México pierde 2-1 esa final. No juega Franco por esa lesión, pero es campeón. Al final de cuentas es campeón de esa Copa América, que había sido la última de Argentina antes de la que ganó con Messi recién hace poco más de un año, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Darío Franco y después tiene esa buena etapa con el Zaragoza en España, y luego viene y se pensaba, ¿no? Que ya no tenía como demasiada cuerda su carrera, y termina 9 años muy buenos en México, ¿no? Primero con Atlas, y sí recuerdo ese Atlas, era un equipo súper dinámico, que enamoraba a la gente, ¿no? Que tenía muchos jugadores de fuerzas básicas, como decimos aquí, o la cantera, ¿no? Y que traía buenos extranjeros que los cobijaban, que les ayudaban a ganar esa experiencia. Y de repente de ahí, de esa generación de la que estamos hablando, de Darío Franco, sale Rafa Márquez, por ejemplo, en 1999, ¿no? O Andrés Guardado, ¿no? 2 jugadores extraordinarios, mexicanos, históricos, que además hicieron tremendas carreras en España, los dos, ¿no? Y en Europa, por supuesto. Entonces Darío de repente pasa, no logra ganar esa final del 99, ¿no? Con Atlas, y en Monarcas Morelia, que es un equipo, aquí vemos la foto, de mucha tradición en México, que recientemente desapareció o fue cambiado para pasar a llamarse ahora Mazatlán, ¿no? Se lo llevaron, digamos, a la costa de Sinaloa, ¿no? Entonces, en aquel torneo del invierno 2000, es importantísima la participación de Darío Franco, porque como capitán, que aquí lo vemos en la imagen, termina ganando el único título en la historia, el único título de liga en la historia de Monarcas Morelia, un equipo de mucha tradición en México, igual de esos de planteles de no mucho dinero, etcétera, pero sí de muy buenos jugadores en aquel entonces, y Franco pasa a la historia porque siempre se va a recordar, ¿no? Como ese gran futbolista que termina ganando esa copa, el título de liga en México en el invierno 2000, en diciembre del año 2000. Todavía juega varios años más, y cuando se retira, su carrera como entrenador, y estaba yo revisando apenas los números, y tampoco le fue mal como técnico en México, ¿eh? Lo que pasa es que sí me extraña un poco que solamente abarcó su carrera un poquito como el 2000, finales de 2005 al 2006, hasta el 2009, aquí en nuestro país, y de repente pues dirigió, ¿no? A mismo Morelia, un torneo, luego a Estudiantes Tecos, otro equipo ya desaparecido, un torneo más, y después, bueno, no tiene ya como demasiado, con el Atlas, ¿no? Demasiado éxito, pero tampoco es que tuviera números tan malos, siempre por encima del 40% de efectividad, y luego ya dedicó su carrera a ser técnico en Sudamérica. Ha dirigido en Argentina, en Chile, ahora está en Gimnasia y Jujuy, si no me equivoco, ¿no? O Gimnasia y Esgrima.
Sí, ha dirigido mucho en Argentina, Defensa y Justicia, creo que también ha Defensa y dirigido. Justicia. Un jugador que estuvo tanto tiempo en México como en la parte final de su carrera, parte final, como tú comentas, León, de 9 años, o sea que no tan final como siendo luego entrenador, que tiene incluso la doble nacionalidad, tiene pasaporte mexicano y un jugador importantísimo en el fútbol argentino a principios de los 90. El Zaragoza lo fichó de Newell's en su momento, a principios de la década, y esa grave lesión que tiene en la Copa América del 93, que le cuesta prácticamente un año recuperarse, Alfio Basile, el seleccionador argentino, le espera hasta el último momento para incluirlo en la lista de 23 o de 22 convocados para el Mundial de Estados Unidos. Termina yendo un muy joven Burrito Ortega, nada que ver, dos perfiles totalmente distintos de futbolistas, pero a Darío Franco, que se lesiona en esa Copa América contra Bolivia, creo recordar, contra un central que se llamaba Sandy, se apellidaba Sandy, va en la expedición y se sienta en el banquillo como parte del cuerpo técnico de los asistentes de Basile, pero se perdió el Mundial en el que seguramente estaba destinado a competir una Argentina salvaje, ¿no? Una Argentina que en esa posición tenía a José Chamot, a Oscar Ruggeri, a Fernando Redondo. En esa mesa se sentaba Darío Franco, que les prometemos dos cosas porque yo ahora mismo estoy pensando en el chat, en ese chat que está viendo este programa grabado, que no podemos interaccionar con ellos. Está Dani, sí que es cierto, escribiendo en el mismo y charlando con la gente, ¿no? Pero que no podemos compartir sus expresiones, sus reflexiones, las preguntas para León. Les prometemos que volveremos a hablar con León del fútbol mexicano y de los zaragocistas que hayan por allí, y que meteremos en algún Palabras Mayores en el futuro, meteremos a Darío Franco porque creo que es uno de esos jugadores que dejó huella en el Real Zaragoza. Y Pablo, por lo menos dos de estos tres, si no los tres, te tienen que sonar. Espera que te los pongo porque... A ver, ya, es Pablo, no es León. Pablo. Es Pablo. Vamos tú allá. Tú eres el comodín, por si fallo. A ver si me la sé. Pablo, vamos. Hombre, Paquete, Miguel, y el del medio no lo veo bien. El del medio porque es del Oviedo, no lo verás bien. Pues será, pues. Por eso no le veía bien. Carlos Muñoz. Es Carlos, es verdad. Ese tridente, esa delantera, juntó en la temporada 97-98 el Puebla. Higueras tuvo una temporada, hablaremos con él de eso, entre otras muchas cosas, la semana que viene. Higueras tuvo solo una temporada, pero Carlos y Miguel y Pareza creo que estuvieron 2 años y aunque fue poco tiempo, creo que se recuerda, ¿no? Especialmente la figura de Pareza, que creo que era en esos años al otro lado del océano, seguramente era la figura más conocida de los tres, ¿no? Sí, bueno, yo por lo menos también los recuerdo haberlos visto jugar. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, a Puebla, ¿no? Que es una ciudad que queda mucho más cerca de la Ciudad de México que San Luis. A Puebla vamos más seguido, ¿no? Entonces, la gente sigue recordando muchísimo a Carlos Muñoz, ¿eh? A Carlos Muñoz deja una huella porque termina convirtiéndose en uno de los grandes goleadores en la historia del equipo, es el que más anotaciones hizo de los tres. Y la gente, de repente, si tú le preguntas, oye, ¿quiénes son los jugadores de Puebla más ilustres, ¿no? Aquellos que marcaron huella. Generalmente comentan a Carlos Muñoz antes que a Pardeza o a Higuera. Es que pero Carlos bueno, indudablemente era un goleador extraordinario. Nato. Pablo no se acordará mucho porque Pablo es un exfutbolista del Real Zaragoza en la década de los 90 y del Sporting de Gijón, que es el gran rival del Oviedo, entonces no se acordará mucho de los goles de Carlos, pero recuerdo que en los años 90 era un jugador que llamaba a las puertas de la selección. A ver, si no me equivoco, usaba No, él llegó a jugar en la selección, él fue internacional. Sí. Y además, si no me equivoco, él creo que debuta en el Molinón con la selección española. Mira, pues. Fíjate. Qué puntería. Sí, no, es goleador y además, pues, allí había un torneo en verano que era el torneo Principado, que era un torneo entre, habitualmente Oviedo Sporting, nos enfrentábamos todos los veranos, y con Carlos, pues lógicamente era un jugador, aparte de que solo sabía hacer goles, muy aguerrido y de los que se puede decir, por decir de una manera suave, incómodo para los defensas rivales. Oigan, y además en una época en México, te estoy hablando de la década de los 90, ¿no? O finales de los 90, comienzos de los 2000, donde vinieron
fantásticos, emblemáticos, Butragueño y Mitchell, ¿no? En maravillosos. el O Celaya. sea, Michel González, Emilio Butragueño, José Mari Vaquero, Pep Vaquero, Guardiola se retiró en México, la gente no se acuerda. Pep Guardiola se retiró en Dorados de es Sinaloa. verdad. Ese es su último club como futbolista profesional y después emprende esa gloriosa carrera como director técnico, que es lo que a lo mejor más fresco tiene el aficionado, ¿no? Pero Carlos Muñoz, Miguel Pardesa, o sea, estamos hablando de que México vio, por lo menos, y ya vamos a hablar, en el ocaso de sus carreras, sí, pero México tuvo la fortuna de ver y disfrutar a estos maravillosos futbolistas. Yo en el año 2012 tuve la maravillosa oportunidad de igual hacer cancha como reportero de ESPN en el retiro, en un homenaje que le hicieron a Emilio Butragueño en Celaya, en donde jugó en aquel equipo, ¿no? Maravilloso, incluso con Hugo Sánchez. Y recuerdo bien, ¿no? La gente entregadísima a Emilio Butragueño cuando ya habían pasado 15 años o 18 años de su etapa prime como futbolista. Evidentemente él ya estaba retirado, pero fue un partido de homenaje y al final del partido le hago yo la entrevista, ¿no? 1-1 con las cámaras y el sonido local del estadio reproduciéndola en directo o en vivo, como decimos aquí. Y bueno, fue maravillosa. O sea, la gente no sabe el cariño que en México le tenemos a todos estos jugadores fantásticos que pasaron por México. Y ni qué decir, ¿no? De Pardesa, un futbolista del Real Madrid, que después hace una buena carrera en el Real Zaragoza cuando quizá ya no cabía en el equipo de Madrid. Y después viene a México y hace esa terna fantástica de un Puebla que era muy, muy competitivo en aquel entonces, ¿no? Hoy es un equipo que le cuesta de repente trabajo juntar buenos planteles, pero bueno, yo sí tengo buenos recuerdos de esa etapa como aficionado, todavía no era profesional de los medios. Pues te lo agradecemos un montón, León. Muchísimas gracias por este rato con nosotros, por recordar esas figuras tan emblemáticas en el fútbol español y especialmente en el Real Zaragoza, ¿no? Tanto Darío Franco, Miguel Pardeza, Paquete Higuera. Contarnos esa actualidad no tan feliz de Sabin Merino, especialmente, ¿no? Y también decirnos que Sanabria sí que está, rompiendo en buen jugador ahí en el Atlético de San Luis. Y estamos en contacto y en cualquier momento te llamamos otra vez para charlar sobre el fútbol mexicano, alguna relación con el Real Zaragoza. Ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Claro, encantado de la vida y un fuerte abrazo a todos. Saludos a la audiencia. Ahora recordaba que vi una foto de Carlos Muñoz justo en Oviedo, ¿no? Ahora que hicieron esta inducción Eso del es. Salón de la Fama, que es una iniciativa del Grupo Pachuca, un club aquí en México. Y bueno, me gustó mucho verlo, ¿no? A Carlos Muñoz después de tantos años. Y bueno, pues siempre ese gran cariño a España y a ustedes en Zaragoza. Gracias por la invitación y encantado de la vida. Cuando gusten, aquí estoy. Gracias a ti, León. Un abrazo enorme. Un saludo. Igualmente, fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Pues nada, Pablo, lo dejamos, ¿no? Que ¿Qué ya tiempos? ya se está haciendo tarde. Dani ha dicho que ya está. O sea, que a las 4:10 él ya lo dejaba. Habrá estado todo este rato de grabación nuestra cuando lo estemos poniendo ahora en directo en el canal, en el chat, charlando con todos los seguidores. Espero que os haya gustado el podcast, el rato que hemos estado hablando del Real Zaragoza y esta llamada a México, ¿no? Con León Lecanda, con el compañero de la ESPN. Y nos hemos puesto nostálgicos, ¿eh, Pablo? Te hemos recordado Sí. ahí compañeros y años que nos han marcado a todos, a ti especialmente por haberlos jugado, claro. Sí, sin duda, jugadores de unos de los grandes Zaragozas, ¿no? De los 90, de todo finiquitado al final con triunfo, sobre todo con la Recopa. Y luego, bueno, pues más en casa con Carlos, los enfrentamientos con Carlos, luego con jugadores como Butragueño y Mitchell, que abanderaron una de las grandes quintas del Real Madrid y, bueno, de los principios de los 90, que cuando empezaba yo, pues grandísimos referentes del fútbol nacional y mundial. Yo me enfrenté contra Atlético Celaya de Mitchell y Butragueño, un partido amistoso en el Molinón. Y bueno, pues claro, nostalgia de enfrentamientos y de al final de pasarlo bien, porque te enfrentas como rivales, pero al final te queda lo bueno, ¿no? Y todos los que han salido ahí en las fotos, pues futbolistas de
de grandísimo nivel, ¿no? Pues juntar en un equipo, por mucho que sea al final de tu carrera o en una liga en México, pues a Carlos, a Higuera y a Pardeza, hay mucho gol en esas 6 piernas. O sea, tuvieron que disfrutar muchísimo seguro ahí en Puebla. Seguro que sí, no me extraña lo que ha comentado León de que era un equipo que competía y que era difícil de ganar porque mucho gol y mucha calidad, ¿no? Mucha clase en esas piernas y en esas cabezas. Bueno, pues nos vemos mañana viernes, mañana estaremos en directo y haremos la previa del partido contra el Leganés. Muchas gracias por haber estado y ojalá os haya gustado el programa. Un abrazo grande, hasta mañana. Venga, hasta Chao. luego. Hasta luego, Pablo. Hasta luego.